Pensé que compartir piso con Miguel sería solo un puente temporal para escapar de la asfixia familiar. Pero esa noche, cuando sus labios rozaron los míos en la penumbra del salón, supe que había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. No fue un beso de borrachos ni un error de cálculo, fue el estallido de años de silencios acumulados. De miradas robadas en las fiestas de la uni y de noches en vela preguntándome por qué su risa me aceleraba el pulso más que la de cualquier chica. Y lo peor, él no se apartó. Me miró con esos ojos castaños que siempre parecían guardar un secreto. Y murmuró: Antonio, ¿por qué has tardado tanto en darte cuenta? Aquella confesión me dejó clavado en el sofá raído de nuestro piso en el Albaicín, con el eco de la Alhambra susurrando secretos ancestrales a través de la ventana entreabierta. Granada, con su laberinto de callejones empinados y sus patios floridos, siempre ha sido un lugar de pasiones contenidas, donde el sol del mediodía quema la piel pero no ilumina las sombras del alma. Yo, Antonio López, 25 años. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Había llegado a esa ciudad huyendo de un Madrid que me ahogaba con las expectativas de mi padre, hijo. Un buen trabajo en un banco. Una novia decente y un piso propio antes de los 30. Pero aquí, en esta urbe morisca que huele a jazmín y a té de menta, encontré a Miguel. Mi salvavidas inesperado. Nos conocimos en la facultad, en una clase de iconografía islámica, donde él, con su pelo revuelto y su acento andaluz puro de Málaga, diseccionaba los azulejos de la mezquita con una pasión que me hacía olvidar mis apuntes. Miguel era el tipo de amigo que te arrastra a las cuevas de Sacromonte a medianoche para escuchar flamenco gitano, que te obliga a probar el salmorejo en un bar cutre del Realejo y que, sin saberlo, llena tus silencios con su mera presencia. Compartir piso surgió por necesidad, yo necesitaba huir de la pensión cutre donde malvivía. Y él, recién llegado de un Erasmus en Lisboa, buscaba compañía para no ahogarse en alquileres. Ven, Antonio. El piso es un caos, pero tiene vistas a la catedral que te van a flipar, me dijo una tarde de septiembre, con el sol cayendo como una granada madura sobre los tejados. Al principio, todo era risas y complicidad cotidiana. Desayunábamos tortas de aceite en la cocina diminuta, discutiendo sobre si Goya era más romántico que Velázquez. Y por las noches, cuando el calor del verano granadino nos impedía dormir, nos quedábamos en el balcón fumando ducados y contando batallas universitarias. Pero debajo de esa fachada de hermanos de armas, algo bullía. Yo lo notaba en cómo mi mirada se demoraba en el hueco de su clavícula cuando se quitaba la camiseta después de una carrera por el Genil, o en el nudo que se me formaba en el estómago cada vez que lo veía salir con alguna turista rubia de las que pululan por el mirador de San Nicolás. ¿Por qué me jode tanto?, me preguntaba en el espejo empañado del baño, mientras el vapor del agua caliente borraba mi reflejo. No era envidia fraternal, era un hambre que no sabía nombrar. Un vacío que se disfrazaba de bromas pesadas y codazos juguetones. La familia, allá en Madrid, era un recordatorio constante de las cadenas invisibles. Mi madre, con su devoción por las procesiones de Semana Santa y sus consejos velados sobre encontrar a la chica adecuada, me enviaba mensajes semanales: Antonio, no te pierdas en esa Granada bohemia, que al final terminas como esos artistas locos sin un duro. Mi padre, el eterno banquero, era más directo: hijo, los hombres de verdad no se andan con mariconadas. Esas palabras, soltadas en una cena familiar hace años, se me clavaban como espinas cada vez que Miguel me rozaba accidentalmente al pasar por el pasillo angosto del piso.
Yo callaba. Tragaba el nudo y me refugiaba en mis libros de arte, trazando con el dedo los contornos de figuras masculinas en los frescos renacentistas, preguntándome si Da Vinci también había sentido ese tirón prohibido. Miguel, por su parte, parecía inmune a todo eso. Hijo de un pescador malagueño y una maestra de escuela, había crecido en la Costa del Sol con el mar como frontera y el fútbol como religión. La vida es simple. Antonio, sol, playa y una buena paella, solía decir. Pero en sus ojos había una melancolía que solo salía a flote después de unas cervezas en el bar de la esquina, donde el dueño, un viejo con bigote de general franquista, nos servía cañas con un guiño cómplice. Vosotros dos, como hermanos siameses. Nos pinchaba. Y yo reía. Pero por dentro ardía. ¿Hermanos? No. Joder. No. Era algo más crudo. Más visceral. Como el pulso de un tablao flamenco donde el cante rasga el alma. Los primeros meses de convivencia fueron un baile delicado sobre el filo de la navaja. Compartíamos gastos, tareas y hasta el armario, donde sus camisas olían a su colonia barata de sándalo mezclada con el sudor de sus caminatas por la Sierra Nevada. Yo lavaba los platos mientras él tarareaba saetas. Y en esos momentos de rutina, el deseo se colaba como una corriente subterránea. Una vez, al doblar su ropa interior, me quedé paralizado, sintiendo el calor subir por mi cuello como si me hubieran pillado en un delito. ¿Todo bien, compadre?, gritó desde el salón. Y yo respondí con un sí. Claro que sonó a mentira. Esa noche soñé con él. Un sueño febril donde sus manos me exploraban en la quietud de la Alhambra desierta. Y me desperté con el corazón martilleando y una culpa que me devoraba las entrañas. La sociedad granadina, con su mezcla de tradición católica y modernidad turística, no ayudaba. En las fiestas de la Cruz de Mayo, cuando los patios se llenan de rosas y vino manzanilla, veía a parejas besarse sin pudor, pero siempre heterosexuales. Como si el amor entre hombres fuera un tabú morisco enterrado bajo los azulejos. Mis amigos de la uni. Un corro de historiadores y artistas que fumábamos porros en el Carmen de los Mártires. Bromeaban sobre los maricas del barrio con un cinismo que me hería como un latigazo. Antonio, tú con tu sensibilidad artística, seguro que has probado, decían. Y yo negaba con una risa forzada, bebiendo más para ahogar el eco de sus palabras. Miguel, ajeno o fingiendo serlo, me defendía con un dejad al tío en paz, que es más macho que todos vosotros juntos. Y su lealtad me ataba más a él, como una soga que aprieta sin que te des cuenta. Pero el dolo se acumulaba en las grietas de nuestra rutina. Una tarde de lluvia torrencial, cuando el Guadalquivir se hinchaba amenazante, Miguel trajo a casa a una portuguesa de su Erasmus. Una morena de curvas pronunciadas que reía con acento lisboeta. Se besaron en la cocina mientras yo fingía leer en el salón. Pero el sonido de sus labios chocando fue como un puñetazo en el plexo solar. Me encerré en mi cuarto, con la lluvia azotando la ventana como lágrimas contenidas. Y por primera vez me permití odiarlo. ¿Por qué él podía tener eso y yo no? ¿Por qué su felicidad me desangraba? Esa noche, cuando ella se fue, él entró en mi habitación con una cerveza en la mano. Antonio, ¿estás bien? Parecías un fantasma. Le dije que sí. Que era el resfriado. Pero mis ojos lo traicionaron.
Y por un segundo vi en los suyos una pregunta muda. Un destello de comprensión que me aterrorizó. Así pasaban los días. Un ciclo de proximidad y distancia que me erosionaba como el viento el yeso de las casas nazaríes. Yo me perdía en mis trabajos freelance de restauración de frescos en la Capilla Real, donde las figuras santas me miraban con ojos acusadores, recordándome pecados no confesados. Miguel estudiaba para su máster en arquitectura, garabateando planos de palacios moros con una concentración que lo hacía irresistible. Y en las noches compartidas en el sofá viendo películas de Almodóvar, Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, gritaba él, imitando a la protagonista. El aire se cargaba de electricidad, de toques casuales que duraban un segundo de más, de silencios que decían más que cualquier palabra. Hasta que llegó esa noche de octubre, cuando el viento del Siroco traía arena del desierto y el calor residual nos obligaba a dormir en calzoncillos. Habíamos bebido demasiado tinto en una taberna del Zacatín, celebrando el fin de exámenes. Y el piso olía a humo y a promesas rotas. Nos desplomamos en el sofá, riendo de tonterías. Y de repente su mano se posó en mi rodilla. Un gesto inocente que se volvió intencional. Antonio. ¿Sabes que eres el único que me entiende de verdad? Susurró. Y su aliento cálido contra mi cuello fue el detonante. Me giré. Lo besé. Un beso torpe y desesperado que sabía a vino y a miedo. Él respondió. No con rechazo, sino con una urgencia que me dejó sin aliento. Sus manos en mi espalda. Mi boca en su cuello. El mundo reduciéndose a ese salón polvoriento. Pero al día siguiente, la resaca no era solo física. Despertamos enredados en las sábanas del sofá, con la luz del alba filtrándose como un veredicto. Él se incorporó primero, pasándose las manos por el pelo, y murmuró, joder. Antonio. ¿Qué coño hemos hecho? No era arrepentimiento puro, era confusión. La misma que me devoraba a mí. Intentamos hablar, pero las palabras se atascaban como el tráfico en la Gran Vía en hora punta. Somos amigos. ¿No? ¿Esto? Fue un error, dijo él. Y yo asentí. Porque ¿qué alternativa había? Seguir como si nada. Enterrar ese beso bajo capas de normalidad. Como los granadinos entierran sus pasiones bajo capas de cortesía andaluza. Sin embargo, el beso no se enterró, germinó. Cada mirada se cargaba de significado. Cada roce accidental era una chispa. Yo empezaba a cuestionar todo, mis salidas con chicas de la uni, que ahora sabían a cartón, las bromas homofóbicas de mis colegas, que me herían como nunca. Miguel se volvía distante. Saliendo más. Bebiendo solo en bares del centro donde el flamenco ahogaba las confesiones. Una noche, lo encontré llorando en el balcón, con una botella de anís a medio terminar. Mi padre me mataría si supiera. Sollozó. Y yo lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. No fue sexual, fue fraternal. Pero en ese abrazo se coló el deseo. Y supe que estábamos perdidos. La presión crecía como la marea en la playa de la Herradura. Mi familia planeaba una visita para Navidad. Y el pánico me atenazaba, cómo fingir normalidad con Miguel durmiendo a 2 metros. Él, por su parte, empezó a coquetear con un compañero de máster. Un tipo alto de Sevilla que lo invitaba a tapas en el Beiber Rambla. Los celos me carcomían.
Un veneno dulce que me hacía vigilar su teléfono cuando dormía. Odiándome por ello. Eres un puto paranoico. Me decía en el espejo. Pero no podía parar. La convivencia, que empezó como refugio, se había convertido en una cárcel de espejos, donde cada reflejo me devolvía una versión de mí que no reconocía, vulnerable, hambriento, roto. Y entonces, en una cena familiar improvisada con amigos en el piso, todo se resquebrajó. Estábamos todos borrachos de sangría, contando anécdotas de la uni, cuando alguien sacó el tema de las mariconadas en el Orgullo de Madrid. Risas. Chistes burdos. Y Miguel, en lugar de defenderme como siempre, se unió, cada uno con lo suyo. Pero Antonio es el rey de las tías. El salón estalló en carcajadas. Y yo me quedé helado, sintiendo su traición como un cuchillo en la espalda. Esa noche, cuando todos se fueron, lo confronté en la cocina. ¿Por qué coño has dicho eso? Él se encogió de hombros, evitando mis ojos. Era una broma. Relájate. Pero no era una broma, era miedo. El mismo que nos unía y nos separaba. Desde entonces, el silencio se instaló como un inquilino no deseado. Compartíamos el espacio pero no las miradas. Cocinábamos por turnos para evitar roces. Y el piso, que antes vibraba de vida, se volvió un mausoleo de tensiones no dichas. Yo pasaba horas en la biblioteca de la facultad, perdiéndome en manuscritos árabes que hablaban de amores prohibidos en los harenes nazaríes. Paralelismos que me herían como sales en una llaga. Miguel se refugiaba en su estudio, dibujando planos imposibles de jardines colgantes donde nadie caía. Y en las noches, cuando el albaicín se llenaba del lamento de un cante hondo lejano, yo yacía despierto, preguntándome si valía la pena seguir fingiendo. Pero el destino, caprichoso como el viento de levante, tenía otros planes. Una mañana de noviembre, gris y lluviosa, recibí una llamada de mi madre. Antonio, tu padre ha tenido un infarto. Ven a Madrid ya. El mundo se detuvo. Empaqué una maleta a toda prisa, con Miguel observándome desde la puerta de su cuarto, pálido como un fantasma. Ve. Yo te cubro el piso, murmuró. Y por un segundo pensé que me abrazaría, que diríamos lo no dicho. Pero no. Solo un apretón de manos torpe. Y salí corriendo hacia la estación, con el corazón partido en dos continentes. En el tren a Madrid, mientras la Sierra Nevada se desdibujaba en la niebla, reviví cada momento, el beso, las risas, los silencios. ¿Era amor? ¿O solo la ilusión de dos solitarios en una ciudad de sombras? Lloré en silencio, con la cabeza contra la ventanilla. Y juré que, al volver, pondría las cartas sobre la mesa. Pero el destino, cruel, me tenía reservada una sorpresa mayor. De vuelta en Madrid, el hospital olía a desinfectante y a promesas rotas. Mi padre yacía en una cama con tubos serpenteando por su pecho, su rostro apergaminado como un pergamino antiguo. Y mi madre, con el rosario entre los dedos, me miró como si yo fuera la salvación. Antonio, gracias a Dios que has venido. Tu padre pregunta por ti. Pero en sus ojos no había alivio, había reproche.
El mismo que siempre flotaba en nuestras cenas familiares, donde las conversaciones giraban en torno a hipotecas y nueras imaginarias. Me senté a su lado, sosteniendo su mano fría. Y mientras él balbuceaba sobre el trabajo. Hijo. No lo dejes. Yo pensaba en Granada. En Miguel. En ese beso que ahora parecía un sueño febril. Los días se fundieron en una niebla de visitas médicas y noches en vela en el piso familiar, donde las paredes aún guardaban ecos de mi adolescencia, pósters de Real Madrid y crucifijos que me vigilaban como centinelas. Hablaba con Miguel por WhatsApp. Mensajes secos sobre el piso y el alquiler. Pero entre líneas se colaba la añoranza. Cuídate. Compadre. Escribía él. Y yo respondía con un tú también. Pero por dentro gritaba, dime que me echas de menos. Dime que aquello no fue un error. Una noche, ebrio de insomnio y de un Rioja robado del mueble bar de mi padre, le mandé un audio, Miguel. Joder. No paro de pensar en ti. En nosotros. ¿Qué somos? El mensaje se quedó en visto durante horas. Y cuando finalmente respondió ahora no. Antonio. Concéntrate en tu familia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Regresé a Granada una semana después, con el funeral de mi padre aún fresco como una herida abierta. El AVE me depositó en la estación María Zambrano bajo un sol invernal que no calentaba. Y tomé un taxi al Albaicín, con el corazón latiendo al ritmo de las cuestas empedradas. El piso estaba igual, platos sin fregar en el fregadero. El olor a café quemado y, en el salón, una manta doblada donde habíamos compartido tantas noches. Miguel no estaba, una nota en la nevera, en la uni hasta tarde. Hay potaje en la olla. ¿Potaje? Como si fuéramos dos tíos normales compartiendo gastos. Me serví un plato. Pero el sabor a garbanzos y chorizo se me revolvió en el estómago. Amargo como la bilis de la pérdida. Él llegó al anochecer, con el pelo mojado por la lluvia fina y una bolsa de supermercado en la mano. ¿Antonio? Dijo. Y su voz era un puente frágil sobre el abismo. Lo abracé. Un abrazo que duró demasiado. Y sentí su cuerpo tensarse y luego ceder. Como un arco que se relaja. Lo siento por lo de tu viejo. Murmuró contra mi hombro. Y por un momento fuimos solo dos amigos de luto. Cenamos en silencio. El potaje enfriándose entre nosotros. Y cuando lavábamos los platos, su mano rozó la mía bajo el chorro de agua. No fue accidental, lo supe por la forma en que sus dedos se detuvieron. Explorando. Miguel. Empecé. Pero él me cayó con un beso. Esta vez no torpe, sino deliberado. Como si hubiera ensayado en sueños. Nos amamos esa noche en su cama, con la lluvia azotando las tejas como un aplauso discreto. Sus manos eran mapas que trazaban rutas prohibidas en mi piel. Y yo me perdí en él. En el sabor salado de su cuello. En el jadeo que escapaba de sus labios cuando lo penetré. No era solo sexo, era catarsis. El desahogo de meses de contención. De miedos acumulados como arena en un reloj. Después, tendidos en las sábanas revueltas, con el albaicín susurrando afuera, hablamos. Siempre lo supe. ¿Antonio? Confesó. Su voz ronca en la oscuridad. Desde la primera clase. Cuando te vi garabateando en tu cuaderno. Pero mi familia. El pueblo en Málaga.
donde los hombres son pescadores y no, maricones. Me aterrorizaba. Yo le conté de mi padre. De las palabras que ahora resonaban como epitafio: no seas débil, hijo. Y en esa confesión compartida, nos sentimos menos solos, como dos náufragos aferrados a un madero en el mar de la Sierra Nevada. Pero la euforia duró lo que un amanecer granadino, efímera y traicionera. Al día siguiente, Miguel se levantó como si nada, preparando café con una sonrisa casual. Anoche fue intenso, dijo. Y su tono era ligero, casi juguetón. Yo quise profundizar. Hablar de futuro. ¿De etiquetas? Pero él esquivó: somos amigos. Antonio. Amigos que se quieren. No lo jodamos complicándolo. Sus palabras me helaron. ¿Amigos? ¿Eso era todo? El sexo había sido real. Visceral. Pero ahora lo rebajaba a un desliz. Como si hubiéramos compartido una siesta larga. Intenté protestar. Pero él ya estaba vistiéndose para la uni, con prisas que olían a huida. La rutina se torció en una parodia de normalidad. Seguíamos compartiendo el piso, pero ahora con capas adicionales de fingimiento. Él salía con sus amigos del máster, regresando tarde con olor a tabaco y a excusas vagas. Yo me hundía en mis trabajos de restauración, pasando horas en la Alhambra retocando azulejos agrietados. Simbolismo cruel de nuestras almas rotas. Cada noche, cuando se acostaba en su cuarto y yo en el mío, el tabique que nos separaba se volvía una muralla. Y yo me masturbaba pensando en su cuerpo, odiándome por la debilidad. ¿Por qué no lo enfrentas?, me preguntaba en las caminatas solitarias por el Sacromonte, donde las cuevas gitanas guardan secretos de amores pasionales y venganzas sangrientas. La presión familiar no ayudaba. Mi madre, viuda y sola en Madrid, me bombardeaba con llamadas: Antonio, ¿cuándo traes a alguien a casa? No puedes vivir eternamente como un monje en esa Granada tuya. Le mentía, inventando citas ficticias con una compañera de trabajo. Pero cada engaño me erosionaba más. Miguel, por su parte, recibía visitas de su hermana de Málaga, una chica risueña que cocinaba migas y nos interrogaba sobre nuestras novias. Miguel es un partidazo. ¿Antonio? Alguna suerte tendrás tú también, decía. Y él reía, dándome un codazo que dolía como un reproche. El primer quiebre serio llegó en diciembre, durante las fiestas de la Inmaculada. Granada se vestía de luces y belenes, con el aroma a castañas asadas flotando en el aire frío. Habíamos planeado una noche en el tablao del Sacromonte. Solo nosotros dos. Un intento de reconectar. Pero él apareció con el sevillano del máster, un tal Javier, alto y con sonrisa de anuncio de colonia. Es buen tío. Te va a gustar, dijo Miguel. Y yo tragué el veneno de los celos, fingiendo entusiasmo. La noche fue un tormento. Javier bailaba flamenco con gracia. Miguel lo miraba con ojos que antes eran míos. Y yo bebía manzanilla hasta que el mundo giraba. En un momento de euforia etílica, Javier me besó en la mejilla. Un gesto andaluz inocente. Y Miguel se tensó visiblemente. Celoso, le susurré al oído. Y su respuesta fue un empujón: no seas gilipollas. De vuelta en el piso,
La discusión estalló como un petardo en Nochevieja. No puedes tenerlo todo. Miguel. Amigos. Amantes. Lo que sea. Pero no me uses como paño de lágrimas. Grité. Con la voz quebrada por el llanto contenido. Él se giró. Furioso, tú eres el que lo complica. Yo solo quería. Joder. No sé qué quería. Sus palabras fueron un mazazo, no sabía. Ni siquiera él ponía nombre a lo nuestro. Me encerré en el baño. Con el agua corriendo para ahogar los sollozos. Y por primera vez consideré irme. Dejar Granada y su laberinto de pasiones imposibles. Pero la inercia nos retenía. Las navidades trajeron nieve a la sierra. Y pasamos la Nochebuena solos en el piso. Con una cena improvisada de gambas al ajillo y un vino de rute que nos soltó la lengua. Te quiero. ¿Antonio? Murmuró él. Y hicimos el amor de nuevo. Lento y tierno. Como si pudiéramos curar las grietas con caricias. Pero al amanecer. El ciclo se repetía, distancia. Excusas. Silencio. Yo empezaba a notar cambios en mí, menos apetito. Noches de insomnio donde el techo se convertía en un lienzo de dudas. Un amigo de la uni. Un pintor queer que exponía en el Centro Lorca. Me invitó a una charla sobre identidades fluidas en el arte andaluz. Fui. Y allí. Entre cuadros de desnudos masculinos y debates acalorados. Me vi reflejado por primera vez, no era un error. Era yo. Regresé al piso con un libro bajo el brazo. El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Irónico regalo del destino. Miguel lo hojeó con desinterés, demasiado romántico para mí. Pero esa noche, mientras leía en voz alta un pasaje sobre amores imposibles, vi lágrimas en sus ojos. Es como nosotros. ¿No? Dije. Y él asintió. Rompiendo el dique. Hablamos hasta el alba, de su infancia en la playa. Donde veía a pescadores besarse en secreto, de mi padre. Cuyo infarto había sido. Quizás. Karma por su rigidez. Prometimos intentarlo. Despacio. Sin etiquetas. Pero las promesas en Granada son como los fuegos artificiales, brillantes. Pero efímeros. El año nuevo trajo una ilusión frágil. Caminábamos por el Genil helado. Tomados de la mano en rincones oscuros. Robando besos como ladrones en la noche. Él me presentó a sus amigos como mi compañero de piso especial. Un eufemismo que dolía pero avanzaba. Yo empecé terapia en un centro LGTB del Zaidín. Sesiones donde desentrañaba el nudo de culpa heredado. Eres valiente por reconocerlo. Me dijo la terapeuta. Una mujer con ojos de olivo. Y por primera vez lo creí. Sin embargo, la burbuja reventó en febrero. Con el carnaval de las cuevas. Miguel insistió en ir disfrazados, el de torero. Yo de banderillero. Un guiño irónico a nuestras puñaladas mutuas. La fiesta fue salvaje, disfraces. Ron negrita y bailes hasta el amanecer. Pero en un momento. Ebrio y eufórico. Miguel besó a Javier delante de todos. Un beso público que no era broma. El mundo se detuvo. Me quedé paralizado. Con el corazón hecho trizas. Mientras la multitud vitoreaba. Él me miró después. Culpable, era el disfraz. ¿Antonio? Pero no lo era. Era pánico.
El mismo que nos había traicionado desde el principio. Esa noche. Solo en el piso. Empaqué una bolsa. No podía más. El albaicín. Con sus faroles titilantes. Parecía burlarse de mí. Dejé una nota: necesito espacio. No me busques. Y salí a la calle. Con la lluvia de febrero lavando mis lágrimas. Preguntándome si el amor. En esta ciudad de moros y cristianos. Siempre acababa en exilio. Las semanas siguientes fueron un exilio voluntario en el corazón de Granada. Me mudé temporalmente a un hostal cutre en el Realejo. Un antro con camas chirriantes y paredes que olían a humedad eterna. Perfecto para un alma en desgarro. Desde allí. Veía la catedral como un dedo acusador apuntando al cielo. Recordándome que había huido no solo de Miguel, sino de mí mismo. No respondí a sus mensajes: por favor. Hablemos. ¿Antonio? Borraba sus llamadas sin escuchar. Y me perdía en turnos extras en la Alhambra. Restaurando los delicados estucos de la sala de los abencerrajes. Donde la sangre legendaria de traiciones pasadas parecía manchar mis manos. El trabajo era mi salvavidas precario. Pasaba horas arrodillado ante paneles de yesería. Con el polvo fino como nieve en mi pelo. Reconstruyendo arabescos que narraban historias de sultanes y concubinos. Amores truncados por el honor y la espada. La historia se repite. Murmuraba para mí. Mientras el sol se filtraba por las celosías. Proyectando sombras danzantes que mimetizaban mi confusión. Mis compañeros. Un grupo de artesanos curtidos con acentos granadinos gruesos. Notaban mi silencio: Antonio. Pareces un fantasma. Problemas con la chavala. Reía. Negaba. Pero por dentro el peso crecía. Un yugo de secretos que me curvaba la espalda. La ciudad. Indiferente. Seguía su pulso. Paseaba por el paseo de los tristes. Con el darro murmurando confidencias a los sauces. Y me topaba con parejas entrelazadas. Risas que contrastaban con mi vacío. Una tarde. En el mercado de San Agustín. Compré naranjas sanguinas que mancharon mis dedos de rojo. Como si la fruta llorara por mí. Comí solo en un banco del campo del Príncipe. Viendo a niños jugar al fútbol en la plaza. Y por primera vez admití en voz alta: soy gay. Y lo amo. Las palabras se disiparon en el viento. Pero aligeraron el pecho. Como soltar lastre de un globo cautivo. Mis amigos de la uni. Ajenos al drama. Me arrastraron a una exposición en el Palacio de Carlos V, desnudos renacentistas que celebraban el cuerpo masculino sin pudor. Allí. Entre mármoles fríos y luces tenues. Conocí a Pablo. Un curater de 30 años con barba recortada y ojos verdes que diseccionaban el alma. Me encanta tu sensibilidad para los detalles. Me dijo. Pasando un dedo por un boceto mío de un fresco restaurado. Hablamos de arte. De Granada como musa traidora. Y por un momento. Su atención me hizo sentir visto. No como el amigo herido. Sino como un hombre deseable. Terminamos en un bar del centro. Bebiendo vermú con sifón. Y cuando me besó en la puerta del hostal. Respondí. Fue tierno. Exploratorio. Un bálsamo para la herida abierta. Pero el fantasma de Miguel acechaba. Al día siguiente. Mientras caminaba por la cuesta de Gomérez. Lo vi, apoyado en un muro. Con una flor de naranjo en la mano.
los ojos rojos de insomnio. Antonio. Por Dios. No puedes ignorarme eternamente. Su voz era un ruego. Y yo. Débil. Lo seguí a un café escondido en el zacatín, donde el aroma a temoruno nos envolvió como un velo. Habló primero, Javier fue un error. Pánico puro. Después de ti. Nada tiene sentido. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y yo. Traicionado por el corazón. Lo abracé sobre la mesa, ignorando las miradas curiosas de los turistas. Me asustas, Miguel. Me haces sentir como un secreto sucio. Regresé al piso esa noche. No por reconciliación plena, sino por necesidad económica. El hostal devoraba mis ahorros. La convivencia se volvió un campo minado, conversaciones cortas sobre facturas, cenas separadas en horarios escalonados, y un silencio que pesaba más que el plomo de las balas de la guerra civil enterradas bajo las calles. Él intentaba, dejaba notas con corazones garabateados en servilletas. Cocinaba mi plato favorito, albóndigas en salsa de almendras. Pero yo respondía con frialdad, protegiéndome. No es tan fácil. Joder. Me rompiste. Le dije una noche. Y él bajó la cabeza, murmurando, lo sé. Pero no puedo perderte. La primavera irrumpió en Granada con furia. Azahar cubriendo las aceras como nieve perfumada. Y con ella, la feria de abril en miniatura local. Miguel me convenció de ir, casetas improvisadas en el Parque García Lorca. Sevillanas bailadas con botas y lunares. El olor a rebujitos y churros fritos. Vestido de traje corto. Con él a mi lado en camisa blanca. Por un momento fingimos normalidad. Bailamos. Reímos. Y en un rincón oscuro de la feria, sus labios encontraron los míos bajo las guirnaldas de luces. Te amo, susurró. Y creí. Esa noche, en el piso, nos entregamos con una pasión renovada. Cuerpos entrelazados como raíces moriscas. Y juramos romper el ciclo. Pero el mundo exterior conspiraba. Su hermana volvió de Málaga para una visita sorpresa, trayendo regalos y preguntas incisivas. Miguel. ¿Y esa novia que mencionaste? ¿Cuándo la traes? Él se sonrojó. Balbuceó excusas. Y yo. Desde la cocina. Sentí el viejo nudo. Más tarde. A solas. Me confesó, no sé cómo decírselo a mi familia. Mi padre. Es de otra época. Entendí. Pero dolía, yo había perdido al mío. Y aún así enfrentaba mi verdad. No puedes vivir a medias, Miguel. O todo o nada. El clímax de la tensión llegó en mayo, durante la romería del Rocío en las afueras. Amigos nos invitaron. Una excursión al santuario con caballos. Carretas y cantes devotos que contrastaban con nuestra herejía interna. En la noche alrededor de la fogata, con el vino de la campiña aflojando lenguas, alguien sacó cervezas y recuerdos. Javier, invitado por el grupo, se acercó a Miguel con una familiaridad que me erizó la piel. Eres lo mejor que me ha pasado en Granada, le dijo. Lo bastante alto para que yo oyera. Miguel rió. Pero sus ojos buscaron los míos. Suplicantes. No aguanté, me levanté.
Tiré la botella al fuego en llamas que crepitaron como mi rabia. Y grité, basta de juegos. Miguel. Elige o déjame en paz. El silencio cayó como una losa. Todos miraron. Murmullos de ¿qué coño pasa? Y Javier, confundido, se apartó. Miguel se quedó petrificado. El rostro pálido bajo la luz anaranjada. Antonio. No aquí. Suplicó. Pero yo ya corría hacia la oscuridad de los pinos. Con el corazón desbocado y lágrimas calientes en las mejillas. Me perdí en la campiña. Tropezando con raíces invisibles. Hasta que el amanecer me encontró exhausto junto a un arroyo. Donde me lavé la cara con agua fría que sabía a libertad amarga. Él me encontró horas después. En el coche de un amigo. Con ojeras y una determinación nueva. Vámonos a casa. Dijo. Y en el trayecto. Con la radio sintonizando bulerías tristes. Hablamos de verdad. Tengo miedo. Antonio. Miedo a ser rechazado. A perderlo todo. Pero perderte a ti es peor. Lloró. Y yo lo consolé. Pero advirtiendo, no más medias tintas. Si volvemos. ¿Es en serio? Asintió. Y por primera vez. Creí en un nosotros posible. Sin embargo. El daño estaba hecho. De vuelta en Granada. La ciudad parecía más laberíntica. Sus callejones un espejo de mi mente enredada. Empecé a salir solo. Uniéndome a un grupo LGTB en el centro Federico García Lorca. Donde charlas sobre visibilidad me armaban de coraje. Conocí historias, amores rotos por familias intransigentes. Huidas a Barcelona o al extranjero. Tú tienes suerte. Antonio. Él te quiere. Me dijo un chico de Córdoba con tatuajes de banderas arcoíris. Suerte. La palabra me sabía a ironía. Miguel. Meanwhile. Daba pasos. Llamó a su hermana. Confesándole algo importante en un tono velado. Y ella respondió con un te quiero igual. ¿Tonto? Pequeñas victorias que nos unían. Pero el abismo persistía. Una noche de junio. Con el calor pegajoso envolviendo el albaicín. Discutimos por tonterías un mensaje de Javier borrado del móvil. Y él estalló, no confías en mí. ¿Qué más quieres? ¿Verdad? Grité. Sé el hombre que merezco. No un niño asustado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él se fue al balcón. Fumando con furia. Y yo me derrumbé en el sofá. Sollozando como un crío. Horas después. Se arrodilló a mis pies, tienes razón. Mañana hablo con mi padre. Era un pacto. Frágil como cristal de Bohemia. Pero real. El verano llegó con su bochorno. Y con él. Una tregua. Vacaciones en la costa tropical. Donde alquilamos una habitación en una pensión de Almuñécar. Fingiendo ser turistas anónimos. Nadamos en el Mediterráneo. Cuerpos salados entrelazados en las olas. Y por primera vez. Hicimos el amor al aire libre. Bajo un cielo estrellado que no juzgaba. Eres mi hogar. Me dijo. Y lo creí. Con la arena pegada a la piel como promesa. Pero el teléfono sonó al amanecer, su padre. Enfermo en Málaga. El mundo se inclinó de nuevo.
Voy solo, dijo Miguel. Y yo asentí. Aunque el miedo me roía. Lo esperé en Granada. Con el corazón en vilo. Restaurando un mural en la Cartuja donde monjes cartujos rezaban por redención. Días después. Regresó cambiado, ojeras profundas. Pero ojos claros. Se lo dije. Gritó. Maldijo. Pero al final. Me abrazó. Hijo. Solo quiero que seas feliz. Lágrimas compartidas. Un abrazo que sellaba heridas. Por fin. Nos atrevimos, una cena con amigos. Donde presenté a Miguel como mi novio. Miradas de sorpresa. Abrazos torpes. Pero aceptación. Granada. Testigo eterno. Nos sonrió con su sol implacable. Sin embargo, la paz era ilusoria. Mi madre visitó en julio. Y la verdad salió a borbotones durante una siesta en el balcón. Mamá. Amo a un hombre. Silencio. Luego llanto, hijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Dolor. Pero amor. Progreso. El clímax se gestó en agosto. Con el calor asfixiante. Miguel recibió una oferta de trabajo en Sevilla. Un estudio de arquitectura prestigioso. Es una oportunidad. Dijo. Pero sus ojos suplicaban, quédate. El dilema me partió, seguirlo. O aferrarme a mi vida en Granada. Discusiones nocturnas. Cuerpos que se amaban con desesperación. Como si el sexo pudiera resolver lo irresoluble. Finalmente. En una noche de tormenta, rayos iluminando la Alhambra como un juicio divino. Explotó. No puedo elegir entre tú y mi carrera. Gritó él. Entonces elige. Respondí. Y el portazo resonó como fin. La tormenta no cesó con el alba, arreció. Convirtiendo las calles del Albaicín en ríos de barro y mis pensamientos en un torbellino. Me quedé solo en el piso. Con el eco del portazo de Miguel reverberando como un tambor de guerra flamenca. Empaqué lo esencial: libros de arte. Ropa. El colgante de plata que él me regaló en Sacromonte. Y dejé la llave en la mesa de la cocina. Junto a una nota breve: vive tu vida. Yo viviré la mía. Salí bajo la lluvia. Con el agua calando hasta los huesos. Sintiéndome renacer y morir al mismo tiempo. Granada. Empapada y furiosa. Parecía despedirme con un adiós morisco. Lleno de arabescos rotos. Me instalé en un apartamento minúsculo en el Zaidín. Un barrio obrero donde el bullicio de los mercados y el olor a frituras me anclaban a la realidad. El alquiler era asequible. Pagado con mis trabajos freelance y una beca para restaurar frescos en la abadía del Sacromonte. Por primera vez. El espacio era solo mío, paredes blancas que pinté de azul celeste. Como el cielo andaluz sin nubes. Y un balcón diminuto donde planté albahaca que perfumaba mis mañanas solitarias. No era lujo. Pero era libertad. Un refugio donde mi reflejo en el espejo ya no mentía. Los primeros días fueron un purgatorio. Llamadas ignoradas de Miguel. Mensajes que borraba sin leer, por favor. Vuelve. Y noches donde el insomnio me devoraba. Reviviendo cada beso. Cada traición. Caminaba por la Granada periférica. Evitando el centro histórico como a un amante tóxico. Y me uní al grupo LGTB con más ahínco, reuniones en cafeterías del Nuevo.
donde compartía mi historia con extraños que se volvían familia. El rechazo duele. Pero la autenticidad cura. Me dijo un activista de Jaén con cicatrices de coming out familiar. Asentí. Y empecé a creerlo. Tatuándome en el antebrazo una cita de Lorca: yo soy así. Y seré así toda mi vida. El trabajo en Sacromonte era terapéutico. La abadía. Con sus cuevas excavadas en la roca donde los monjes martirizados escribieron evangelios en árabe. Era un santuario de resiliencia. Restauraba pinturas rupestres, trazando con pincel fino las figuras de santos torturados. Paralelismos que me herían y sanaban. Antonio. Tienes mano de ángel. Me alababa el capataz. Un gitano con ojos de carbón. Y en sus palabras encontraba consuelo. Allí. Entre el eco de palmas y bulerías lejanas. Empecé a sanar. Permitiéndome flirteos inocentes con un compañero. Un joven de Motril que me invitaba a cafés con vistas al valle. Pero Miguel no desaparecía. Una tarde de septiembre. Con el azahar tardío perfumando el aire. Lo vi en la puerta de Elvira. Esperándome como un perro fiel. Solo quiero hablar. Suplicó. Y contra mi mejor juicio. Accedí. Fuimos a un bar en el barrio del Pajarito. Un tugurio con mesas pegajosas y flamenco de fondo. Pidió disculpas. Habló de Sevilla, del trabajo era un sueño. Pero vacío sin mí. Y lloró. Confesando, fui un cobarde. Mi padre me dijo que volviera. Que éramos familia. Pero tú. Tú eres mi alma. Sus palabras me ablandaron. Y por un segundo. Quise creer. Nos besamos en la calle. Un beso salado de lágrimas y añoranza. Pero me aparté, no. Miguel. No más puentes quemados a medias. Él se fue a Sevilla esa semana. Y el piso del Albaicín se vendió rápido a unos estudiantes Erasmus. Yo visité una vez. Para recoger libros olvidados. Y el vacío me golpeó, el sofá donde nos amamos. El balcón de confidencias. Todo impregnado de nosotros. Dejé una carta: gracias por enseñarme a amar. Aunque doliera. Sé feliz. Y cerré la puerta. Sintiendo el clic como un punto final. La vida avanzó a trompicones. En octubre. Durante la vendimia en las Alpujarras. Me uní a un grupo de artistas para pintar murales en pueblos blancos: Órgiva. Con sus terrazas de almendros, Capileira. Abrazada a la montaña. Allí. Bajo el sol implacable. Creé un fresco de dos figuras entrelazadas en un jardín nazarí. Símbolo de amores resilients. Pablo. El curater del Renacimiento. Reapareció: tu obra es cruda. Honesta. Cenamos en una venta de la ruta. Comiendo migas con mosto. Y su beso fue diferente, no desesperado. Sino prometedor. Empezamos a salir. Despacio, paseos por el Mulhacén. Noches de cine en el Ideal. Donde su mano en la mía no era secreto. Pero el fantasma persistía. En noviembre. Miguel llamó desde Sevilla: estoy mal. Antonio. El trabajo es genial. Pero. Vacío. Hablamos horas. Riendo de recuerdos. Llorando por lo perdido. Te echo de menos. Admitió. Y yo. Honesto, yo también.
Pero no puedo volver atrás. Colgué. Con el corazón pesado. Pero íntegro. Esa noche. Escribí en mi diario: el amor no es posesión, es soltar para volar. Navidad trajo reconciliación familiar. Mi madre vino a Granada. Y juntas visitamos la tumba de mi padre en el cementerio de San José. Siento no haberlo entendido en vida, murmuró ella. Y yo la abracé: ahora sí. Mamá. Eso basta. Cenamos en casa. Con Pablo como invitado sorpresa, nervios. Pero sonrisas. Y por primera vez. La mesa familiar no fue campo de minas. El año nuevo lo celebré en el Sacromonte. Con el grupo LGTB y fuegos artificiales que iluminaban el cielo como esperanzas. Bailé sevillanas con Pablo. Torpe pero libre. Y en medianoche. Brindamos, por segundas oportunidades. Miguel mandó un mensaje: feliz año. Amor. Siempre tuyo. Respondí: feliz año. Sé libre. La primavera de 2026 me encontró transformado. Exposición en el Museo Arqueológico, mis restauraciones alabadas. Y un artículo en Ideal sobre el joven talento granadino que rescata el pasado queer en el arte. Pablo y yo nos mudamos juntos a un piso en el Carmen. Con vistas a la catedral y un huerto en la azotea donde plantamos tomates cherry. El sexo era tierno. Exploratorio, el amor. Maduro. Sin prisas. Pero en mayo. El destino giró. Miguel regresó a Granada, el estudio sevillano quebró por la crisis. Y él. Humilde. Pidió asilo temporal en mi sofá, ahora nuestro sofá. Solo hasta encontrar curro. Juró. Y Pablo. Generoso. Accedió. La tensión creció, miradas cargadas. Roces accidentales en la cocina. Y una noche. Cuando Pablo dormía. Miguel y yo hablamos hasta el alba. Te sigo queriendo. Confesó. Y yo. Con Pablo en la habitación contigua, y yo a ti. Pero elijo mi paz. El clímax estalló en junio. Durante el Corpus Christi. Procesiones llenaban las calles de incienso y mantillas. Y nosotros. En una cena con amigos en el Realejo. Bebimos demasiado. Miguel. Ebrio de nostalgia. Me besó en el callejón oscuro. Un beso que sabía a traición. Pablo lo vio todo, su rostro. Pálido bajo las farolas. Fue un puñal. Fuera. Gritó. Y Miguel se fue. Arrastrando los pies como un penitente. Pablo y yo discutimos esa noche. Lágrimas y acusaciones: ¿lo amas aún? Admití: parte de mí. Sí. Pero te elijo a ti. Me creyó. O quiso creerlo. Y nos amamos con urgencia. Reafirmando lazos. Miguel desapareció, un mensaje de despedida: lo siento. Me voy a Lisboa. Cuídate. Y silencio. El verano trajo calma. Viajamos a la Costa Brava con Pablo. Playas nudistas donde el sol besaba pieles libres. Y en una cala escondida. Le propuse: vivamos esto de verdad. Anillo sencillo. Promesas susurradas al mar. Granada nos recibió con su calor eterno. Y yo. Restaurador de ruinas. Supe que había reconstruido la mía. Sin embargo. En agosto,
Una carta de Miguel: encontré paz en Portugal. Tú me enseñaste a ser valiente. Gracias. Lágrimas. Pero sonrisas. El ciclo cerraba. No con amargura, sino con gratitud. El otoño de 2026 pintó Granada en tonos ocres, con hojas de plátano crujiendo bajo mis botas en el paseo de la Bomba. Pablo y yo habíamos encontrado un ritmo, mañanas de café compartido en la cama, con el aroma a pan recién horneado subiendo desde la panadería de la esquina, tardes en sus galerías, donde yo asesoraba en restauraciones renacentistas, y él curaba exposiciones con ojo infalible. Nuestro amor era un tapiz tejido con hilos de paciencia, discusiones sobre colores de pared que acababan en risas, cenas improvisadas de gazpacho y melón, y noches donde sus caricias borraban sombras pasadas. Eres mi musa andaluza, bromeaba él, trazando con el dedo los contornos de mi pecho. Y yo respondía con besos que sabían a futuro. Pero las cenizas de Miguel aún humeaban. Soñaba con él, besos en el balcón del Albaicín, su risa en las cuevas de Sacromonte. Y despertaba con un vacío en el plexo solar. Pablo lo notaba otra vez ese nombre en tus labios dormidos. Pero no presionaba, en cambio. Me arrastraba a escapadas, un fin de semana en las Alpujarras, durmiendo en un cortijo de pizarra donde el mulhacén nos vigilaba como un dios pagano. Allí, entre castaños centenarios, le conté todo, el beso inicial, las traiciones, el adiós. Gracias por confiar, murmuró. Y nos amamos bajo las estrellas. Un ritual que sellaba lealtades. El trabajo florecía. Mi exposición en el Museo Arqueológico se expandió, un ciclo de conferencias sobre amores ocultos en la iconografía nazarí, donde disecaba frescos de arenes con amantes masculinos velados en simbolismos florales. El público de estudiantes. ¿Turistas? Algún que otro conservador ceñudo la aplaudía. ¿Y en las preguntas? Faces de bravos por visibilizar lo queer en el patrimonio. Un crítico de El País escribió: Antonio López rescata no solo arte, sino almas silenciadas. Orgullo. Sí. Pero también melancolía. ¿Miguel lo leería en Lisboa? Familia, mi madre. Adaptándose con gracia andaluza tardía. Visitó con una tarta de Santiago casera. Pablo es un encanto, dijo. Y en privado, hijo. Tu padre estaría orgulloso. A su manera. Lloramos. Reímos. Y por Navidad. Voló desde Madrid con regalos envueltos en papel de procesiones. La cena fue caótica, amigos del grupo LGTB. Pablo's familia de Valencia, padre ingeniero, madre pintora. Y un pavo asado que salió crudo pero se comió con amor. Brindamos por ausentes. Y en mi mente, un toast silencioso a Miguel. Pero el renacer traía ecos. En enero, una tormenta de nieve cubrió la Sierra Nevada. Y recordé nuestra primera escapada allí. Miguel y yo tirándonos bolas de nieve como niños. Salí solo. Raquetas en pies. ¿Hasta el Veleta? Donde el viento aullaba como lamentos lorquianos. Allí arriba. Con el mundo blanco y virgen. Grité, adiós. El eco devolvió paz. Y descendí renovado. Listo para compromisos. Pablo propuso en febrero. Durante el carnaval, disfrazados de bufones en el pregón del Teatro Isabel la Católica. Con confeti volando como mariposas. En el backstage. Arrodillado con un anillo de plata grabado con, por siempre Granada,
cásate conmigo. ¿Antonio? Lágrimas. Sí, beso. Eterno. La boda planeada para verano. Íntima, Jardín del Generalife. Con jazmines testigos y un cuarteto de guitarra clásica. Preparativos trajeron dramas menores, mi madre insistiendo en un cura progresista por si acaso. Pablos padres volando desde Valencia con dudas veladas sobre la estabilidad. Pero lo resolvimos con charlas honestas. Terapia de pareja en el centro del Zaidín. Donde aprendimos a navegar celos residuales. El pasado es prólogo. Citaba Pablo de Shakespeare. Y yo asentía. Pintando nuestro futuro en lienzos mentales. Abril trajo azahar pleno. Y con él. Una sorpresa, email de Miguel. Vi tu expo en un jornal portugués. Orgulloso de ti. Encontré a alguien aquí. Un arquitecto de Oporto. Felicidades por todo. Dolor punzante. Pero liberador. Respondí, gracias. Sé feliz. Cuídate. Cerré el capítulo. Con una sonrisa amarga dulce. La boda. En junio. Fue un sueño nazarí, el Generalife perfumado. Amigos bailando fandango. Mi madre llorando bajo el velo de mantilla prestada. Votos, te elijo cada día. En la luz y la sombra. Beso bajo el arco de rosas. Aplausos. Y una luna de miel en las Azores, islas verdes como esperanzas. Donde caminamos volcanes dormidos. Haciendo el amor en aguas termales que curaban todo. De vuelta. La vida cotidiana, mudanza a un piso mayor en el centro. Con estudio para mis restauraciones y galería casera para Pablo. Proyectos, un libro sobre arte queer andaluz. Gestando en noches de insomnio creativo. Embarazo no. Pero sueños de adopción futura. Risas planeadas. Sin embargo. En agosto. El pasado susurró. Carta de Málaga, el padre de Miguel. Enfermo terminal. Pedía ver al chico. Llamé a Miguel, ve. Perdona. Él fue. Y regresó cambiado, cerramos heridas. Me dijo que te quería. Paz. Al fin. El otoño nos encontró sólidos. Expos en Sevilla. Viajes a Madrid para ver a mi madre. Y en una noche de otoño. Con hojas girando en el viento. Pablo y yo en el balcón. Brindando con manzanilla, por nosotros. El albaicín. Lejano. Era recuerdo. No cadena. Pero la vida. Caprichosa. Reservaba un último giro. En noviembre. Durante una restauración en la Casa de los Tiros. Encontré un manuscrito oculto, poemas de un amante morisco al sultán. Amores prohibidos en tinta desvaída. Lo publiqué. Sensacionalismo local. Y en la presentación. Una figura en la sombra, Miguel. De paso en Granada. Felicidades. Dijo. Y nos abrazamos como hermanos. No amantes. Has encontrado tu camino. Murmuró. Y yo, tú el tuyo. Gracias. ¿Se fue? Y yo regresé a Pablos brazos. El renacer completo, no sin cicatrices. Pero con alas. El invierno de 2026 a 27 envolvió Granada en un manto de niebla suave. Como el velo de una novia morisca. Y con él llegó la quietud de la madurez.
Pablo y yo habíamos convertido nuestro piso en el centro en un nido de rutinas afortunadas, domingos de mercado en San Agustín, comprando aceitunas aliñadas y queso de cabra de las Alpujarras, tardes de lectura compartida en el sofá, con el darro susurrando abajo como un confidente eterno. Mi libro. Sombras arcoiris, huir en el arte nazarí. Salió a la luz en enero, con portada de azulejos entrelazados que simbolizaban amores invisibles. Lanzamiento en la librería de la Alhambra, firmas. Flashes. Abrazos de extraños que decían, me has salvado con tus palabras. Orgullo genuino. No efímero. La familia se tejía más fuerte. Mi madre. Ahora abuela postiza de los niños del grupo LGTB. Visitaba mensualmente, trayendo empanadas de Madrid y consejos sobre no discutir por tonterías. Que el amor es frágil. Pablos padres. Suavizados por el tiempo y un viaje a nuestra boda. Enviaban paquetes de naranjas valencianas con notas, para vuestros desayunos felices. Y Miguel. Un hilo suelto que no picaba. Cartas esporádicas desde Lisboa, proyectos arquitectónicos en el Algarve. Su pareja un tipo de ojos risueños en fotos adjuntas. Y siempre, pienso en Granada con cariño. Respondía con noticias mías. Sin rencor. Como viejos camaradas de batalla. El trabajo me absorbía, un contrato con el patronato de la Alhambra para restaurar la sala de las dos hermanas, donde los techos de miel de abeja guardaban secretos de odaliscas y guardianes. Arrodillado en andamios, con polvo de oro en las pestañas. Sentía conexión ancestral, estos muros habían visto pasiones prohibidas. Exilios forzados. Y aún resistían. Eres parte de esto ahora, me dijo el director. Un erudito con gafas de montura fina. Y supe que sí, mi arte no solo reparaba, sino que narraba. Pablo y yo planeábamos el futuro, adopción. Quizás un niño de acogida de los centros andaluces, con ojos curiosos para enseñarle los patios de la Federación. Le contaremos tu historia, decía él, acurrucado en mi pecho. Y yo sonreía, nuestra historia. De cenizas a hogar. Pero la vida, como un guión de Almodóvar, reservaba dramas sutiles. En febrero, durante la Candelaria, una gripe feroz me postró, fiebre que deliraba con fantasmas, Miguel besándome en fiebres pasadas. Y Pablo velándome con paños fríos y sopa de ajo. No me dejes, murmuraba yo. Y él, nunca. Sanó el cuerpo. Fortaleció el alma. Primavera trajo frutos, el libro bestseller local. Invitaciones a congresos en Barcelona y Córdoba. En uno, en la mezquita catedral, hablé del amor como resistencia. Y en el CUIA, una pregunta punzante, ¿cómo superas el rechazo? Respondí, amando más fuerte. A ti mismo primero. Aplausos. Y en el fondo, vi a Miguel de visita por trabajo, asintiendo con sonrisa lejana. No hablamos, no hacía falta. Verano. Nuestro aniversario, escapada a la Axarquía. Cuevas de Maro donde el mar choca contra acantilados como pasiones contenidas. Hicimos el amor en hamacas de paja, con el Mediterráneo como testigo. Y juramos eternidad bajo olivos centenarios. De vuelta. Sorpresa, positivo en papeles de adopción. Un niño de 5 años. Huérfano de crisis migratoria. Con rizos negros y ojos de olivo. Se llamará Lorca. Decidimos. Honrando al poeta mártir de amores imposibles.
El otoño nos encontró padres. Javier nombrado por ironía del destino. Correteando por el piso. Manchando mis bocetos con dedos pringosos de miel. Papá Antonio. Cuéntame de los moros. Pedía. Y yo narraba cuentos de sultanes valientes. Omitiendo sombras. Pablo le enseñaba a dibujar. Y en esas tardes. El hogar vibraba de vida plena. Pero el deán persistía. Sutil como el aroma a jazmín en patios olvidados. Una noche de noviembre. Con Javier dormido. Pablo y yo en el balcón. Mirando la alhambra iluminada. A veces pienso en él. Confesé. Y yo en mis ex. Rió Pablo. Pero aquí estamos. Enteros. Beso lento. Profundo. Sellando verdades. Navidad, familia ampliada. Luces en el árbol con adornos de conchas de la costa. Mi madre. Abuela radiante. Cantando villancicos con acento castizo, Pablos padres. Adaptados. Contando chistes valencianos. Brindis, por los amores que nos forjan. Y en la víspera. Una llamada, Miguel. Padre él también un niño de su pareja. Felicidades. Antonio. Somos afortunados. Sí. Lo éramos. El año cerró con nieve ligera en la sierra. Y una caminata familiar al genil helado. Javier tiraba bolas. Riendo. Y yo. Tomados de la mano Pablo y yo. Supe, el amor no es un beso robado en penumbra. Sino esta quietud ganada. Este eco de batallas vencidas. Granada. Eterna testigo. Susurraba, ¿valió la pena el dolor? Y yo. Con el viento en la cara. Respondía en silencio, sí. 1000 veces sí. Porque en sus callejones. Encontré no solo a un hombre. Sino a mí. ¿Y si el próximo giro? Solo el tiempo. Caprichoso como un siroco. Lo dirá. Pero por ahora. Basta con este latido compartido. Bajo el sol andaluz que no perdona mentiras.